FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Federación de Trabajadores del Cobre coordina mesa tripartita para la descarbonización en Tocopilla. Estuvo liderando instancia de diálogo ante el gobierno, sindicatos y Engie Energía. Asambleas de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata votaron huelga para ir a la mediación obligatoria. Codelco asegura que todo se trata de una negociación reglada. Nelson Pizarro entregó los resultados oficiales del primer trimestre 2019 de la cuprífera estatal. Hubo excedente por $372 millones. Precio del cobre sigue a la baja en el mercado internacional. La OCDE advierte que Chile es uno de los países con más empleos en riesgo por la automatización de la economía. 4 de cada 10 trabajadores, según el informe de este grupo, no conocen los desafíos digitales. Organizaciones sociales llamaron a protesta este 30 de mayo. Lema "Nos cansamos" convoca a manifestaciones esta tarde en Santiago y regiones. Y en el deporte hay revuelo en La Roja. Versión que los referentes vetaron a Claudio Bravo genera polémica. Alexis Sánchez sigue en la duda por la lesión en el tobillo, mientras que en Alemania la arquera Christian Endler se lesionó en el amistoso previo al Mundial Femenino. 1 de la tarde, 2 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569-56029-721 y nuestra página web ftc.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición de 30 de mayo del 2019 que hacemos, como siempre, desde el Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre, donde iniciamos esta edición de FTC Noticias. Tuvimos un receso porque tenemos material de reporteo, material de la calle, material de las gestiones y las reuniones que se están desarrollando como trabajo sindical, también trabajo sectorial en in situ. Por eso hicimos una pausa, pero para volver también con las novedades, esperar la votación que hubo ayer ya definitivamente por cierre en Calama por los sindicatos 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata, y todas las novedades del mundo laboral, el mundo sindical, el mundo social que quiere ser representado, puede ser representado además a través de las ondas de FTC Noticias, también nuestra columna vertebral www.ftc.cl, también nuestras redes sociales y nuestras conexiones, nuestras aplicaciones móviles para trabajar en función y por los trabajadores de Chile, desde los trabajadores que sí les importa Chile, como es esta Federación de Trabajadores del Cobre. Mundo Sindical, una aplicación que está en marcha blanca en los sindicatos de la División El Teniente, también radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, más 569 560-29721, 560-29721, nuestro WhatsApp, para que vayas aportando tu imagen, tu texto, tu audio, y también nosotros vamos creciendo gracias al trabajo que nos van entregando ustedes desde las distintas divisiones de la Corporación Nacional del Cobre, también de Anglo American, también el mundo sindical en distintas facetas, en el campo, en la ciudad, en las zonas rurales, en las regiones, también en las capitales regionales y obviamente en la región metropolitana. Estuvimos sacudidos por una fuerte ventolera, en definitiva, entre la noche de martes, ayer todo el día miércoles, y lo que se ha ya suscitado hoy con cielos más o menos despejados, pero que va a dar pie al frío, dicen desde la dirección meteorológica. Vamos a estar revisando aquello. También un gran abrazo a todas las personas, los familiares, los amigos, en sus domicilios, en sus casas, en sus lugares de trabajo de pequeña y mediana y pequeñísima empresa, como son casi siempre los almacenes, por ejemplo, de abarrotes y todos, que han sufrido los cortes de energía eléctrica de este sistema frontal que sencillamente vuelve a poner en entredicho la capacidad operativa, la capacidad preventiva también de las empresas distribuidoras eléctricas, especialmente en la zona central. No solamente estamos hablando de la región metropolitana, sino que también en O'Higgins, en Valparaíso, con Chilquinta, con CGE
con Enel Distribución en la zona metropolitana, pero también distintos cortes que se han dado en otras regiones, producto de este sistema frontal que azotó al territorio nacional entre la noche y madrugada, noche de martes, madrugada de miércoles, ya durante todo el día de ayer, con algo de lluvia simplemente, pero con mucho viento, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Nosotros en redes sociales seguimos muy conectados junto a ustedes, gracias a ustedes también. En YouTube, FT Cobre, con más de 250 videos que ya estamos generando para ustedes en nuestro canal de YouTube, en esa red social. Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook. Federación del Cobre en Instagram para las nuevas generaciones que también nos quieran ir mirando a través de esa red social. Y @fed_trap_cobre, donde hay más de 2.700 amigos, seguidores de la Federación de Trabajadores del Cobre, también a través de la red del Pajarito Azul. Como les decía, Santiago tuvo una situación meteorológica muy compleja en el último tiempo, donde hemos estado viviendo esta condición de precipitaciones, de cielos cubiertos, para pasar actualmente a esta nubosidad parcial con cielos despejados en gran parte de Santiago, también con una tarde que va a tener cielos nublados con esta nubosidad parcial y algunos chubascos aislados por la cordillera. El trabajo que se han seguido desarrollando por parte de las cuadrillas, muchas de ellas de empresas contratistas de la Dirección Meteorológica, ha tenido una complicación porque no se ha podido señalar exactamente cuánto va a ser las labores de reposición. El norte grande tiene buen tiempo, 20 y 21 grados para Arica e Iquique. Antofagasta tiene 17, 18 grados para Calama en esta jornada, 21 para Copiapó, Serena, Coquimbo con 17, Valparaíso con 15, Santiago, como les decía, con una máxima de 16 y esta posibilidad de chubascos aislados por la tarde. Rancagua tiene 15 grados con viento también de hasta 40 kilómetros y chubascos por la noche. Talca está en la misma condición con 14 grados, 14 para Chillán y el Ñuble. Concepción en el Biobío tiene 13 grados también con cielos con nubosidad y cielos cubiertos por la tarde-noche con chubascos por la ya madrugada. 15 grados para Temuco, también con precipitaciones y una probable tormenta eléctrica con vientos y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Valdivia está en la similar condición y ráfagas de hasta 60 kilómetros con cielos con lluvia. 14 de máxima para la capital de los ríos. Puerto Montt en los lagos tiene 12, también con cielos nublados y chubascos, ráfagas de hasta 60 kilómetros, dice la Dirección Meteorológica. Cubierto y lluvia para Aysén con 4 grados. Aysén tiene una condición y una situación que no hemos podido conversar, pero alguno podría decir, ¿es importante? Sí, es importante porque es un hallazgo científico. Por primera vez en una combinación de trabajo cinematográfico, de trabajo documental con National Geographic y también esta fundación de conservación de la familia Tompkins, se logró el registro por primera vez de huemules en Río Puelo. Y eso sencillamente está dando la vuelta al mundo. Hay aún huemules, tenemos que cuidarlos. No solamente es uno de nuestros animales del símbolo patrio, sino que sencillamente es un llamado de la naturaleza de que sigue vigente y sigue tan activa en una zona que muchos dicen hay que seguir preservando y cuidando ante la irrupción de la contaminación y la mano del hombre medioambientalmente. Punta Arenas tiene 4 grados en Magallanes con nubosidad parcial, el territorio antártico con -9, archipiélago de Juan Fernández con 17 y nubosidad y 23 para Rapa Nui. Iniciamos de esta manera la edición de noticias que hemos ido también a reportear ayer miércoles por el mediodía de FTC Noticias. También vamos a tener contacto con el norte del país, vamos a estar hablando de los resultados de Codelco de este primer trimestre y mucho más en esta edición de jueves 30 de mayo del 2019. 1 de la tarde, 9 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Se lo decíamos, estuvimos en terreno en el trabajo que ya desarrollamos como equipo de comunicaciones. También ustedes ya lo pueden ver en nuestra página www.ftc.cl. La Federación de Trabajadores del Cobre estuvo liderando una instancia de diálogo, de conversación entre la empresa Engie Energía, que ya venía haciendo una discusión, un debate con sus sindicatos, especialmente el sindicato número 2, Electroandina, también los sindicatos 1 y 2 de Tocopilla, de esa empresa, de esa filial francesa, para descarbonizar. ¿Qué significa esto? Cambiar el combustible con lo cual se puede generar electricidad en el norte del país, electricidad que además es vital para la generación industrial y también para la generación eléctrica para la minería, especialmente. Bueno,
ese trabajo que podría tener el riesgo de desempleo, por ejemplo, y la reconversión de aquello y cómo llevarlo a una discusión medioambiental responsable y una discusión de desarrollo sostenible, ha sido liderada por el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Holguín, y también los sindicatos de la empresa Engie Energía, y en compañía también de directivos de esta filial francesa en nuestro país, y ahora la dirección del trabajo. El siguiente es el trabajo en terreno, la nota que hemos desarrollado con lo que fue el resultado de estas conversaciones ahí en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en la calle y el Paseo Huérfanos, con teatinos en el centro de Santiago. Una mesa de trabajo tripartita se constituyó entre los trabajadores de la empresa Engie Energía Tocopilla, sus directivos y el gobierno. Como objetivos, este espacio de diálogo laboral busca encontrar en conjunto las medidas para la transformación tecnológica de esta empresa, producto del proceso de descarbonización que está impulsando el gobierno. La instancia fue coordinada por la Federación de Trabajadores del Cobre, como lo explicó su presidente, Juan Holguín. Bueno, y en este contexto estamos hoy día generando una mesa de trabajo donde el Ministerio del Trabajo ha invitado a poder generar esta mesa de diálogo y entender cómo vamos abordando esta dinámica. Y obviamente con las organizaciones sindicales, con la empresa y con el Ministerio estamos empezando una serie de diálogos para poder avanzar en pos de llevar esto mediante una transformación pactada. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores número 2 de la empresa Electroandina, parte del consorcio Engie en Tocopilla, y su presidenta Adriana Astudillo explicaron el ánimo con que llegan a este espacio de debate y decisiones. Mira, la verdad de las cosas es que para nosotros es súper importante hoy día poder agregar al gobierno, porque nosotros veníamos conversando ya con nuestra empresa, ¿ya? Y hoy día, cierto, se agrega nuestro presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, el gobierno, cierto, y los sindicatos unidos de Tocopilla en el proceso de descarbonización, cierto, que somos pioneros. Ya nosotros tenemos 2 unidades fuera desde el 30 de abril de este año y estamos a la espera, cierto, de la lista que tiene que entregar el gobierno, cuáles van a ser las unidades a carbón, cierto, que van a ir en retiro. Producto de esto, cierto, ahí se produce, este es un tema que nosotros lo hemos denominado político, lo hemos denominado una parte económica y también social, por supuesto, porque aquí si no tomamos las medidas correspondientes, ciudades como Tocopilla, que tienen empresa carbón, se va a crear una crisis bastante grande. Asimismo, el gerente de personal de la empresa francesa Engie Energía, Héctor Muñoz, aseguró que no hay otro método para enfrentar los nuevos desafíos en la industria energética. Tuvimos una conversación muy amena, muy franca, en conjunto con los dirigentes sindicales nuestros, pudimos mostrar un poco lo que hemos desarrollado hasta acá, digamos, ya también desde el punto de vista de la transición energética, y contar un poco las estrategias que tenemos para enfrentar este desafío que es de todo, porque hoy día tenemos, este es un tema país, es un tema que tenemos que abordar, y la empresa nuestra tiene la estrategia justamente de abordar esto desde una perspectiva de lo que le llamamos un desarrollo con armonía. Por último, Mario Livingston, coordinador sociosindical del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, aplaudió esta mesa de trabajo y reflexionó sobre su ejemplo para otras empresas. Bien, esta ha sido una reunión que hemos tenido con los gerentes de la empresa Engie, sus dirigentes sindicales y el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, a la cual pertenecen los sindicatos de Tocopilla. Y esto básicamente en el foco de lo que es el proceso de descarbonización, proceso de empezar a transformar la industria de una forma pactada hacia energías limpias, donde hay un compromiso que el gobierno de Chile ha asumido, el Estado de Chile ha asumido de cero carbón hacia el 2050. Y eso tiene la buena noticia que tenemos un país más limpio, que tenemos un país con una energía renovable mucho más significativa, y por otro lado tiene algunas consecuencias naturales en términos de los empleos y la transformación que esos empleos van a tener. Entonces dado que Tocopilla ya ha cerrado un par de sus centrales, digamos, y ha vivido un proceso de naturaleza y va a cerrar otras en un futuro próximo, hemos querido escuchar de parte de los propios dirigentes de la empresa cómo mancomunadamente han estado trabajando en forma de construir, en forma dialogada, en forma productiva y aprovechando las oportunidades
para que los trabajadores, la comunidad y la propia empresa salgan ganadores de este proceso. La mesa tripartita quedó de seguir desarrollando sus funciones en las próximas semanas, en un año crucial para la descarbonización, cuando a fin de este 2019 se efectúe además en Chile la COP25. 1 de la tarde, 15 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, y hoy el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, entregó los resultados financieros del primer trimestre del 2019, destacando que la cuplífera estatal tuvo excedentes por 372 millones de dólares, lo que representa un 18% más de la meta comprometida por la empresa. Pizarro señaló que esta cifra refleja los esfuerzos de una mejor gestión, aunque representa una disminución respecto al periodo similar al año pasado, debido a un tratamiento del mineral con menor ley durante el trimestre, como estaba previsto, sumado a los efectos climáticos adversos. Hay que recordar que se vivió el denominado invierno altiplánico durante la temporada veraniega para nosotros, pero que tiene la significancia de los cambios que se desarrollan allá en el Norte Grande, principalmente por sobre los 2.000 y 3.000 metros de altura. La producción propia alcanzó las 342.000 toneladas de cobre fino, y así, además, Nelson Pizarro hablaba, antes de entregar los resultados en materia numérica, de lo que fueron los procesos de negociación colectiva en 3 significativos lugares o divisiones del Distrito Norte. Estamos hablando de la división Chuquicamata con su sindicato 5 y minero, y también lo sucedido en Gabriela Mistral y en El Salvador. Eso fue la antesala para la entrega ya numérica de los resultados por toneladas que escuchamos del presidente ejecutivo, Nelson Pizarro. Respecto a las negociaciones colectivas, este año 19 hemos abordado 4 sindicatos con cerca de 2.000 trabajadores y hemos logrado cerrar estas negociaciones en Gabriela Mistral, en Chuquicamata, en El Salvador, profesionales, sin conflictos, sin interrupciones al proceso. Los estímulos que se han planteado están vinculados como corresponde, es decir, a la productividad, y los reajustes que se han entregado son todos acordes al momento y a la realidad de nuestro negocio. Entremos ahora al ámbito de los resultados. Bueno, Codelco en este primer trimestre tiene una producción de 342.000 toneladas de cobre fino, que es inferior a nuestra meta. Nuestro presupuesto para este trimestre era de 362.000 toneladas, tenemos un diferencial ahí de 5.5%, y si lo comparamos con el año 18 tenemos una diferencia aún mayor. Esto sencillamente porque el primer trimestre del año en curso tiene, de acuerdo a la secuencia de la mina, un mineral de menor ley que aquel que tuvimos en esta misma época del año, a esta misma altura del año, en el año 18. Esto es normal. La secuencia del plan minero de un año respecto a otro año no necesariamente pasan exactamente por la misma área en el mismo momento. Ahora, si a estos 342.000 toneladas de cobre fino que se logran, se le agrega el efecto del Abra y el efecto que nos corresponde tanto en el Abra como en Anglo América, llegamos a 371.000 toneladas. ¿Qué es lo que explica esta diferencia entre 342 y 362? Básicamente lo que explica es el efecto de los problemas de lluvia que tuvimos en el mes de febrero y alguna dificultad que tuvo una de nuestras divisiones en el mes de enero. Sin embargo, al hacer el análisis de proyección a fin del año, estamos en un rango de cumplimiento de nuestra producción anual en torno al 1.700.000 toneladas, que es superior al resultado del año 18.
Claro, en ese sentido, además, Pizarro dijo que sobre el proyecto de Chuquicamata subterránea hay un 82% de avance al mes de marzo y ya se inició la explotación y en el extranjero las primeras toneladas de mineral están llegando, mientras que la construcción y el montaje del sistema de manejo de materiales marcha en línea con lo que se denomina la programación. El avance, además del 98% del desarrollo del primer macro bloque para el 15 de mayo está viabilizado por su hundimiento. A lo mismo, en el traspaso andina, en tanto, dice que se presenta un nivel de avance del 73% al primer trimestre y este mes terminaría la excavación de chancado secundario. Sobre lo sucedido con el proyecto de desarrollo del Teniente, adjudicó los contratos mineros principales de Andes Norte, Nuevo, Nivel Mina y los contratos de obra de acceso y facilidades constructivas de Diamante y Andesita. Y respecto de la votación que se ha conocido en el día de ayer, mayoritaria, con más del 80% de los votantes, pero además cumpliendo el quórum legal de más del 50% de los asociados o de los integrantes de cada uno de los 3 sindicatos en Chuquicamata, Nelson Pizarro así señaló que se está desarrollando un proceso de negociación colectiva arreglada para Codelco, donde no hay que ponerse, digo cuenta así, nerviosos antes de tiempo en las distintas etapas de esta negociación que se va a desarrollar de ahora en adelante a través de la mediación obligatoria. Escuchamos nuevamente a Nelson Pizarro. El tema de la productividad es un tema que nosotros, los chilenos, tenemos que abordar sin pausa y abordar si es que efectivamente Chile pretende a corto plazo ser un país desarrollado. Ahora, que la huelga la vayan a votar es un proceso normal, absolutamente normal. Este es una huelga, este es un proceso de negociación reglado. Es decir, la ley laboral establece un protocolo y un proceso. Y lo que usted ha escuchado ayer es el primer paso de ese proceso. Nosotros entendemos que están ejerciendo su legítimo derecho, no lo cuestionamos en lo absoluto. Entendemos que después de ese proceso de votación de huelga, la ley laboral señala un proceso de mediación, que tiene 2 etapas. Y eso es lo que va a ocurrir. Y va a ocurrir prontamente, en algunas horas más seguramente. Y dentro de ese proceso de mediación se va a efectuar la negociación. Y nosotros tenemos un referente, tenemos ya hecho una negociación reglada con parte de nuestros sindicatos. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo. Un máximo esfuerzo con la mayor decisión, avanzar en ese sentido. Nosotros creemos, y yo estoy convencido, que tenemos una excelente oportunidad de llegar a un acuerdo dentro de los protocolos que están establecidos por la ley y dentro de nuestra voluntad de avanzar hasta donde podamos avanzar de acuerdo a las limitaciones que tenemos y lograr un acuerdo. Así que no tengo más que decir que tranquilo, porque estamos recorriendo el camino que la ley nos dice. Palabras entonces del presidente ejecutivo Nelson Pizarro hablando de los resultados del primer trimestre, estos excedentes por más de 370 millones de dólares, pero además ya colocando también la coyuntura, la contingencia por la votación de huelga de los sindicatos en Chuquicamata. También hay que señalar que por segunda jornada consecutiva en la Bolsa de Metales de Londres el precio del cobre, producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, nuevamente se cotizó a la baja, retrocedió, según la información de la Comisión Chilena del Cobre, a un 0,71%, transándose en $2.64 de dólar la libra. El promedio mensual queda en 2,74 y el anual llega a 2,82. Y para estar en sintonía y también hacer de inmediato la reacción y los comentarios de los sindicatos 1, 2 y 3 o de la mesa conjunta de trabajadores que ha votado esta huelga para ir a la mediación obligatoria, retomamos el contacto que el día martes tuvimos con el director del sindicato número 3
de Chuquicamata, Hernán Guerrero, que ya está al teléfono de la FTC Noticias, para abordar estas mismas palabras del presidente ejecutivo de la cuprífera, pero también el ánimo, la efervescencia, las ganas, la unidad, la fuerza que se ha desarrollado con estos 2 días de votación y esta contundente decisión de los trabajadores de apoyar a las directivas en esta mediación obligatoria. Señor Guerrero, muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de FTC Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, cuéntenos un poco, usted ha escuchado, lo teníamos en línea, las palabras que hace algunos instantes nomás ha emitido acá en Santiago, en Casa Matriz, Nelson Pizarro. ¿Cómo lo toman las palabras de tranquilidad, que esto es una negociación reglada, que ya está a la base de la negociación anticipada con los otros sindicatos? ¿Cómo lo ven ustedes? Y esta frase de lograr los mayores esfuerzos, ¿cómo lo toman? Bueno, nosotros tomamos partida bien las declaraciones que ha hecho el presidente. Creo que en esta declaración tenemos que compartirla. Hay otras que obviamente, como ya lo hemos dicho, no las compartimos, que de repente él se sale de la línea que colabora y ayuda en la solución de los conflictos, más bien los genera, los incrementa. Pero si acaso lo está haciendo de manera seria, de manera responsable, esta declaración que hace de tener la mejor disposición para llegar a los acuerdos posibles, creo que es coincidente con lo que nosotros hemos manifestado también como dirigentes sindicales, es el compromiso que hemos establecido también con los trabajadores, que el día de ayer, al concluir el proceso de votación de los trabajadores, donde se rechazó contundentemente la oferta hecha por la administración y se aprobó la huelga en un hecho casi histórico, tanto en concurrencia como en porcentaje de rechazo a la última oferta de la administración. Y nosotros ya hicimos todo el proceso que corresponde para solicitar la mediación obligatoria, lo que ya está coordinado para el día de mañana. A las 9 de la mañana se inicia este proceso de mediación, que es como bien se dice, o como bien se conoce, es como un segundo proceso, una segunda etapa de la negociación colectiva, en la cual nosotros esperamos que sí, de verdad, la administración muestre disposición para negociar, que es lo que no vimos en la primera parte de esta negociación. Aquí la administración se limitó solo a escuchar los planteamientos que hicimos los dirigentes sindicales y a plantear de parte de ellos cuál era su propuesta. Aquí no se vivió un proceso de negociaciones, algo bastante extraño que nos tocó vivir. No sabemos si ellos estaban o no esperando tal vez esta instancia también de la mediación obligatoria. Nosotros tenemos la mejor disposición, la mejor voluntad para poder llegar a un acuerdo y evitar el proceso de la huelga, el hacerla efectiva. Ahora, si eso no ocurre, también tiene que saber la administración de Codelco que los trabajadores estamos igual disponibles para hacerla efectiva. No tenemos temor en eso, muy por el contrario, más aún con el respaldo que nos dieron los trabajadores el día de ayer. Pero de manera responsable, vamos también a poner lo mejor de nosotros para poder llegar a un entendimiento, avanzar en los puntos que nosotros hemos planteado a la mesa, son los mismos, no los vamos a cambiar. Lo que sí pretendemos es avanzar. Así que si el presidente de Codelco está diciendo que están disponibles, nosotros lo que queremos es verlo en la mesa, que hasta el día de hoy no lo hemos visto, nosotros solamente hemos apreciado de parte de ellos indiferencia, arrogancia, prepotencia en este proceso, que es lo que ya la administración se le ha hecho habitual, tratar a los trabajadores de manera poco adecuada, de manera prepotente, de manera violenta, incluso en algunos casos cayendo hasta en la burla. Esperamos poder resolver este conflicto nosotros. Claro, estamos conversando con Hernán Guerrero, el director del sindicato número 3 de Chuquicamata, respecto de esta votación. Usted dice fue contundente, hay que explicarla. La ley laboral exige que el 50+1 de la plantilla de cada sindicato llegara a esta votación. Eso se cumplió de manera muy holgada, punto 1. Y punto 2, respecto de ese universo, que fue ya cumplido en la ley, en el mandato de la nueva legislación laboral, esos votantes universales llegaron en un casi más de 80% a respaldar a las directivas para la huelga y por lo tanto iniciar este proceso de mediación.
Usted dice, se mantienen los 4 ejes. Si nos pudiera recordar para que tengamos todo en claro lo que se va a empezar a discutir desde el día de mañana, ya en estos 10 días que pasan a ser clave, con esta, podríamos decir, nuevo aire que le da el presidente ejecutivo a la negociación, hablando de hacer el mayor esfuerzo. Sí. Reiterar que nosotros teníamos un universo del orden de los 3.200 trabajadores, del 100% que tenía o que es parte de este proceso, de los cuales acudieron del orden de los 2.900 y un poco más, que superamos lejos el 90%. Ya, y sacamos en promedio un 85% de rechazo, es decir, la aprobación a la huelga. Votaron huelga sobre los 2.700 trabajadores. Entonces el mensaje es fuerte, es contundente, y eso es lo que nos da a nosotros también hoy día la responsabilidad y la fuerza para seguir discutiendo los ejes que nosotros tenemos. Los voy a reiterar. En realidad, como lo hemos dicho, hay un eje el que nosotros estamos planteando, que es el de la transformación de la división Chuquicamata, que considera el traspaso de la mina Chuquicamata-Rajo a la mina subterránea. También considera la transformación de todo el resto de los procesos productivos de la división. Estamos hablando de la concentradora, de la fundición de concentrado, la refinería, todas las áreas de servicio y de apoyo y las áreas administrativas que también tienen que sufrir esa transformación a la cual nosotros no nos hemos negado nunca, muy por el contrario, hemos entendido con absoluta claridad de que el camino que nos queda es llevar adelante esa transformación. Las diferencias que hemos tenido con la administración antes y en el proceso de negociación colectiva es que la administración pretende hacerlo solos, y nosotros estamos diciendo que es un proceso que se tiene que hacer en conjunto, porque esto afecta considerablemente a los trabajadores que nosotros representamos, básicamente porque la gente tiene que asumir nuevas funciones, en algunos casos tiene que transferirse, reconvertirse a otros puestos de trabajo, asumir nuevas funciones, y nosotros hemos estado siempre disponibles. Por eso que, como lo hemos dicho, nos llama la atención el hecho que la administración de la división esté negándose a ese espacio. El otro de los ejes que nosotros tenemos tiene que ver con el beneficio de salud que nosotros tenemos, que incluye el Hospital del Cobre. Es un beneficio, es un tema que es transversal a todos los trabajadores de la división, y es más, es el único beneficio que incluye además a las familias de los trabajadores. Por lo tanto, la relevancia que tiene para nosotros es muy importante, porque nosotros en este punto también tenemos que decirlo con claridad, principalmente a quienes desconocen el detalle del tema. Aquí en esto nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada adicional, tanto en el proceso, en el eje de la transformación como en el eje del servicio médico y el beneficio de salud, sino que solamente estamos pidiendo que se dé cumplimiento a lo que tenemos pactado. O sea, si solo la administración cumpliera lo que tenemos pactado, la verdad es que los trabajadores estaríamos conformes, estaríamos aceptando ese punto, al igual que el de la transformación. El otro eje que nosotros tenemos aquí tiene que ver con el plan de egreso, en donde nosotros hemos planteado que queremos un beneficio de salud post-egreso para los trabajadores que se desvinculen de la división en los próximos años. La administración ha manifestado que ellos pretenden, de aquí al año 2023, que se desvinculen del orden de los 1.700 trabajadores de la división, a raíz de todo el proceso de transformación que vamos a vivir. Un tema que nosotros también lo hemos entendido, sabemos que tiene que haber desvinculación de trabajadores, pero no queremos que se siga haciendo de la forma en que la administración lo ha hecho o ha pretendido hacerlo. Y lo único que estamos pidiendo en eso es un beneficio de salud post-egreso, en el cual incluso nosotros los trabajadores hemos manifestado que estamos dispuestos a asumir el 50% del costo de ese beneficio, lo cual disminuye considerablemente el valor o la evaluación que tiene hecha la administración. Consideramos nosotros que la administración, de aceptar el planteamiento que nosotros estamos haciendo, la gente va a tener un mayor interés por desvincularse de la división. Yo quiero reiterar y recordar aquí este plan de egreso voluntario o de desvinculación que la administración está planteando hace más de un año que lo tiene vigente, y solo se han acogido del orden de las 60 personas, es decir, la nada misma, lo que muestra abiertamente que los trabajadores no tienen motivación
de desvincularse con ese plan de egreso. Si nosotros fuéramos capaces de llegar a un acuerdo, si la administración entendiera lo que nosotros estamos planteando, con seguridad ese número de trabajadores va a incrementarse porque la gente va a sentir que efectivamente la empresa le está reconociendo los largos años que ellos tienen trabajando en esta empresa y aportando a la división. Por lo tanto, si la administración pretende hacer creer que esto tiene un costo adicional, es probable que lo tenga, pero como ya lo hemos dicho, en el largo tiempo este tema se transforma en un beneficio para la administración, en un ganancial, al igual como se evalúan los proyectos inversionales en esta empresa. El cuarto eje que nosotros tenemos es el que dice relación con los trabajadores que han sido contratados desde enero del 2010 en adelante. Desde ese momento la administración ha contratado a las personas en condiciones distintas al resto de los trabajadores. Hemos ido avanzando en los procesos de negociaciones anteriores, ya es algo que nosotros lo reconocemos, hemos ido avanzando, pero aún nos queda mucho por lograr la igualdad entre los trabajadores. Y es un planteamiento que lo hemos hecho, hemos estado disponibles para conversar, hemos estado disponibles para abordar algunos temas que pueden ser más prioritarios para los trabajadores que representamos, pero ha habido una negativa también rotunda de la administración. Si la administración, encabezada por el señor Pizarro, como lo ha manifestado, manifiesta disposición a conversar y abordar estos 4 ejes, nosotros también vamos a mostrar, como lo hemos dicho, responsablemente nuestra mejor disposición y tendremos que flexibilizar en lo que haya que flexibilizar para poder evitar un conflicto mayor. Esperamos que así sea. Hay otro tema que nosotros no lo hemos considerado y lo hemos denominado como uno de los ejes de este proceso de negociación, pero que sí tiene mucha relevancia y que lo hemos manifestado fuertemente en la mesa, que también es el tema del maltrato que hemos tenido con la administración. Aquí, terminado este proceso de negociación colectiva, la administración divisional tiene que cambiar necesariamente y obligadamente el trato que está teniendo con los trabajadores de la división, porque si no vamos a seguir en un conflicto permanente, porque esta demostración que recibimos de los trabajadores el día de ayer es un rechazo rotundo también a la forma en que la administración se ha estado relacionando. Aquí los trabajadores queremos aportar, aquí los trabajadores queremos seguir entregando nuestros conocimientos, nuestra capacidad, nuestro aporte para que la división siga avanzando, para que esta empresa se pueda proyectar por muchos años más. Nosotros no pretendemos coadministrar la empresa como lo ha dicho tantas veces la administración, aunque algunos que somos más patudos decimos si la verdad es que nosotros administráramos esta empresa probablemente ande mucho mejor de lo que ha estado hasta ahora, porque el hecho de que la administración haga los proyectos inversionales, estructurales, sin considerar la participación, el aporte, la experiencia, el conocimiento que los trabajadores que nosotros representamos tienen a través de la historia, si los consideraran, serían bastante más aceptados los proyectos y no estaríamos metidos en todos los motes y los condoros que tenemos respecto de todos los proyectos estructurales. Aquí la administración no le ha aceptado, pero a ni uno de los proyectos, ni en los plazos, ni en la cantidad de recursos que se disponen para ello, y ni mucho menos en la rentabilidad que ellos ofrecen y garantizan al dueño, que en este caso lo representa el Estado de Chile. Por eso también nosotros decimos que aquí el gobierno, las autoridades políticas también han dejado o no han dicho nada ante toda la cantidad de errores que ha cometido esta administración, y a veces solo se acuerdan de culpar y responsabilizar a los trabajadores, que somos los que menos responsabilidad tenemos. Nosotros nos levantamos todos los días y vamos a cumplir con nuestro trabajo, cumplimos con nuestros turnos, cumplimos con nuestras funciones, cumplimos con las metas que se nos dispone por parte de la administración. Los únicos que no han cumplido son quienes están representando a la empresa, es decir, la administración, encabezada y liderada por el señor Nelson Pizarro. Por lo tanto, los trabajadores nos cansamos, los trabajadores dijimos basta y lo demostramos el día de ayer. Por lo tanto, junto con los 4 ejes que nosotros estamos planteando, aquí también tiene que cambiar la forma de relacionarnos. La administración tiene que empezar a respetarnos, tiene que empezar a tratarnos como nos merecemos
los trabajadores de la división y como nos merecemos todos los trabajadores de este país, y no vamos a permitir más insultos como los que hemos tenido de la administración local y de la administración corporativa encabezada por el señor Pizarro. Él tiene que terminar ya con esta actitud media histriónica y medio a lo Cantinflas que utiliza él permanentemente cuando tiene oportunidades de estar frente a las cámaras o frente a los micrófonos, y después tiene que estar retractándose de las cosas que está diciendo. Los trabajadores de Chuquicamata, con el resultado de ayer, le dijimos basta al tema del maltrato, basta del abuso, basta de la violencia, y que tiene que abrir de verdad los espacios para generar dentro de estos 5 días la negociación como corresponde, para evitar el tema de la huelga. Porque si no es así, también, como lo dijimos los trabajadores, estamos disponibles para la etapa siguiente. Hernán Guerrero, director del sindicato número 3 de la división de Chuquicamata, conversando y actualizándonos también el ánimo y colocándonos los desafíos y el escenario que se va a venir de ahora en adelante en estos 5 cruciales días que se pueden extender por otros 5 más, pero en definitiva un periodo muy importante que estaremos monitoreando y revisando in situ y también con mucho detalle de ahora en más para las próximas horas vitales para el futuro de la división histórica que además cumplió más de 100 años Chuquicamata hace algunos solo días y también estuvo festejando ese aniversario. Señor Guerrero, quedamos conectados. Muchas gracias por esta conversación, estos detalles y como siempre micrófono y línea abierta para las novedades y la voz de los trabajadores en la FTC Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes también y estamos como siempre disponibles. Hasta luego. 1:41 p.m. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, hoy en las noticias podríamos decir de Crónica Nacional está el debate de la educación cruzado por lo que hemos conocido, la situación de la violencia en algunos establecimientos, también lo que está ocurriendo como dinámica, como contexto en los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago, los históricos en términos de su fundación y su extensión, y en definitiva cómo eso se conecta con las pretensiones gremiales, también la posición desde el Ministerio de Educación de perfilar nuevas programas y nuevos planes curriculares. Y eso, podríamos decir, hace una cantidad de información de contenido para poner en contexto. Primero, el gobierno insiste, y ha sido el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, quien ha colocado desde su gira, tanto al sur, donde visitó a la familia y al joven agredido por uno de sus compañeros el día lunes por este disparo a bala en este colegio, Patagona College, un colegio de educación privada, pero que da cuenta de que puede ocurrir en ese lugar como también en cualquier liceo público. Esta idea del gobierno de la revisión de las mochilas. Se ha, podríamos decir, cambiado un poco el foco de, no es que se quiera obligar en cada colegio a tener la revisión de los bolsos de los estudiantes, sino que más bien darle la facultad a los directores y a los encargados administrativos para hacer esto cuando lo consideran necesario. Eso también en sintonía con lo que se ha vivido y la denuncia de los estudiantes en colegios emblemáticos como el Instituto Nacional acá en Santiago de violencia exacerbada por parte de la fuerza policial en el ingreso, en el registro, para algunos inconstitucional, del control de identidad de menores de edad, ahí en la calle Arturo Prat, justo cuando está la salida del Metro Universidad de Chile, está la Casa Central de la Universidad de Chile y este paseo peatonal en definitiva se ha transformado casi en un corredor policial, aseguran los estudiantes. Pero además se ha viralizado un video donde con un overol blanco, con una capucha, uno de estos estudiantes en plaza llama, enarbola las reivindicaciones estudiantiles por no tener más una educación resultadista o una educación que tiene que solo velar por conseguir un número en los exámenes y las pruebas CIMSE, sino que más bien una educación no mercantilista, han dicho los estudiantes. Pero todo esto se ha conectado además con el reclamo desde la titular del Ministerio de Educación, Marcela Cubillos, por acusar o señalar que cómo no se ha identificado a esos alumnos que lanzan bombas incendiarias o molotov, cómo no se identifica a esos alumnos que se visten con estos overoles y se encapuchan y en definitiva generan este ambiente de violencia. Pero por otro lado,
otras comunidades escolares, también de liceos emblemáticos, como el propio Darío Salas, el Liceo Darío Salas, el Liceo Manuel Barros Borgoño y el Internado Nacional Barros Arana, han respondido con un trabajo denominado de integralidad, de trabajo psicosocial para evitar ese tipo de violencia, si bien dejar y posibilitar las manifestaciones de carácter pacífico de los estudiantes en esos mismos lugares. Y eso se cruza además con este cambio curricular que ha propuesto el Consejo Nacional de Educación, donde la ramo obligatorio de historia se traslada o se adelanta a primero y segundo año y se da o se transforma en una suerte de ramo obligatorio de ciudadanía para tercero y cuarto medio y la posibilidad de tener electivos de historia en ese mismo periodo, pero además con la obligación de tener filosofía, por ejemplo. Pero quedó al debe la situación de educación física, donde dicen muchos que también por distintas consultas y también situaciones curriculares y el propio crecimiento de los jóvenes en la adolescencia, no es tan fundamental para los jóvenes hacer educación física en ese periodo. Bueno, ayer el Colegio de Profesores, en medio de la ventolera, de los ventarrones, del fuerte viento en Santiago, y también esta misma discusión cruzada entre las materias curriculares, la violencia, los hechos que han ocurrido en regiones como lo que pasó en Puerto Montt, fueron a hacer una protesta al frente del Palacio de la Moneda y fue el presidente del gremio, Mario Aguilar, quien así explicaba cómo hacían esta clase simulada de educación física para tercero y cuarto medio, acusando que el gobierno tiene incoherencias porque tiene un programa como es el Elige Vivir Sano, llama a hacer deportes a través del Ministerio de Deportes con distintas instancias y la ministra Polín Cantor con Alexis Sánchez, por ejemplo, en distintas actividades, pero a la vez autoriza a que no haya educación física en la última etapa escolar para nuestros estudiantes. Palabras del gremio, del magisterio, con su presidente Mario Aguilar. Bueno, hemos querido realizar esta clase al aire libre frente a la Moneda para mandarle una señal al gobierno respecto de la importancia de la educación física, el deporte y en la generación de hábitos de vida saludable en nuestros estudiantes, y para rechazar con esta expresión la pretensión del Ministerio de Educación y del gobierno de terminar con la obligatoriedad de las clases de educación física en el tercero y cuarto medio. Nos parece una decisión que es un enorme, profundo y grave error. En un país donde tenemos índices de obesidad, de sedentarismo, donde tenemos jóvenes con hipertensión a los 20 años, donde tenemos indicadores de salud tremendamente alarmantes, justamente cuando lo que indicaría el sentido común, la lógica, es que las clases de educación física aumenten en horas, no que disminuyan, justamente cuando es lo que se ha pedido además por distintos estamentos, incluso internacionales, que hablan de que mínimo 4 horas de educación física a la semana sería lo que es recomendable para una malla curricular. El gobierno hace exactamente lo contrario. Nos parece gravísimo, nos parece un atentado contra nuestros jóvenes, nos parece un atentado contra la salud del país y por lo tanto pedimos, solicitamos, exigimos que esa medida sea revertida. Como también nos parece grave que las clases de historia también pasen a ser opcionales y que se argumenten falacias, como por ejemplo decir que al comprimir los contenidos hacia primero y segundo medio, estos van a poder ser cubiertos, porque eso no es así. Ya hoy día el currículum está absolutamente saturado de contenido en primero y segundo medio y comprimir aún más va a terminar finalmente con que van a haber contenidos que simplemente no van a tener nuestros estudiantes, incluyendo, por ejemplo, en la crisis de la democracia en Chile en los años 70, incluyendo la etapa de la dictadura militar, que son justamente las que están en tercero y cuarto medio. Por lo tanto, exigimos revertir esa medida. Palabras de Mario Aguilar entonces, hablando de esta conexión de los reclamos desde una organización sindical, gremial, como es la de los profesores, respecto de la situación en la educación. Pero además hay que recordar que en redes sociales desde ya hace varios días está circulando el hashtag, el numeral, el gatito, nos cansamos, un llamado a protestar este 30 de mayo que recordemos fue convocado además por otros gremios como el de la salud municipalizada, también de los profesionales de la salud y la coordinadora social No Más AFP, en vista también del reclamo que se ha hecho desde la misma agrupación también nacional de funcionarios públicos, de empleados fiscales, ANEF, con su presidente José Pérez, de que el gobierno no escucha a los principales actores del mundo del trabajo para sus medidas en vista del supuesto futuro o a la mejor calidad de vida de los trabajadores, como ha sido también la pretensión del gobierno de hacer en un solo paquete la reforma provisional, si bien aumentando en algo las escasas, paupérrimas
pensiones, las denominadas jubilaciones de miseria de los actuales pensionados, pero además fortaleciendo o justificando el actual modelo de administración de fondos de pensiones y solamente incorporando este 4% más de la capitalización individual. Bueno, todo eso significa una llamado a protesta social que hay en esta jornada con cacerolazo, con llamado al terminar la jornada laboral a sumarse acá en Santiago, en Plaza Italia, para este reclamo y también en regiones, en los principales lugares céntricos de las capitales regionales. Veremos cómo se desarrolla todo eso, todo un mundo social que está activándose, que está señalándose en contra de las políticas acusadas muchas veces como empresariales que coordina o señala o plantea en el Congreso el gobierno, mientras que los empresarios reclaman que hay incertidumbre jurídica porque no ven que el Congreso quiera darle pie a los acuerdos y a las pretensiones del gobierno en materia de las denominadas reformas estructurales de la segunda administración de Sebastián Piñera. 1:00 PM, 50 minutos. Hablamos de economía en FTC Noticias. Claro, ya hablamos del mundo de la minería, así que vamos a hacer una mirada a un informe que ha destacado el alto costo para Chile para enfrentar los denominados desafíos de la automatización. El 42% de los chilenos en edad de trabajar carece de la preparación básica para la economía digital. Así lo señala un reciente estudio de la OCDE, recordemos este grupo de los países más desarrollados del mundo en el cual está incorporado Chile, por lo tanto pasamos a no tener esa capacidad y dice que la preparación de sus países miembros para enfrentar la automatización en el mercado del trabajo y la expansión de la digitalización en los procesos productivos es algo que está en el reporte de Prosperando en un Mundo Digital. Chile es el país del bloque con la mayor proporción de trabajadores que no cuenta con capacitación básica para enfrentar los desafíos de la transformación en los puestos de trabajo, dice la OCDE. Según el reporte, el 41,7% de las personas entre 16 y 65 años en Chile carecen de esas capacidades. La mayor tasa entre los países de la muestra, solo el 6,2% sí cuenta con esa preparación, que incluye capacidades como literacidad, matemáticas y resolución de problemas. Esta falta de formación está concentrada en los grupos de mayor edad, además, mientras que solo el 24,12% de los chilenos de entre 16 y 24 años están poco preparados. Ese porcentaje sube a 40 en los grupos de 25 a 54 y a 69,32 en los que van de los 55 hasta los 65 años, que es la edad tope universal, podríamos decir, de jubilación. En Chile y Turquía hay una significante proporción de la población adulta sin preparación, dice el informe. En países como estos, el foco debe estar en políticas que aseguren que los individuos mayores no se queden atrás por la transformación digital. El reporte dice además que los países con más facilidades para llevar su mercado del trabajo a la economía digital tendrán más posibilidades de aprovechar los aumentos de bienestar que esto puede generar, una situación en la que Chile muestra fuertes rezagos en relación a la gran parte de los países del bloque. ¿Cuáles son los que tienen más alta capacidad? Japón, Finlandia, República Checa, Holanda, Noruega, Australia, Suecia, Nueva Zelanda, Estonia y Dinamarca, y de ahí para abajo Eslovaquia y Austria bajan en la proporción, podríamos decir. En ese sentido es que este estudio coincide con lo que ya hemos venido viendo. En Chile estamos muy lejos de contar con competencias básicas para la transformación y no solo para la digital, ha dicho Sara Smock, presidenta de la Asociación Gremial de Empresas de Recursos Humanos y gerenta general de Manpower, un centro de capacitación técnica, recordemos, que busca aquello. ¿Cuál es el desafío según la OCDE? Vemos que se están haciendo esfuerzos en el área, como el proyecto para modernizar la franquicia tributaria ingresada al Congreso, dijo un economista de Clapes, pero responder a la exigencia de aprendizaje continuo que imponen los nuevos tiempos sin una reforma profunda al sistema de capacitación es algo que nos puede dejar mucho más atrasados. Así entonces las cosas es que ya se comienza a hablar de la denominada automatización. Hay que decir que los ejemplos de trabajo conjunto, de diálogo laboral entre las empresas y trabajadores, lo está dando una empresa pública. Ha sido el Metro de Santiago el que ocupó ese diálogo laboral para abordar los desafíos de la automatización. Por eso usted tiene ahora línea 6 y línea 3 con trenes automatizados, pero con trabajadores más capacitados que las centrales de desarrollo tecnológico están llevando a cabo esas labores, y eso no ha significado mayores tasas de desempleo en un organismo y en una institución tan valorada por los chilenos como es el Metro de Santiago y ahora sus modernas líneas
su línea 3 y 6, absolutamente automatizada también por un diálogo laboral entre los sindicatos y la empresa pública. 1:54 p.m. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Bueno, noticias que no son muy aciagas, podríamos decir, para la selección chilena. Vamos a hablar de la selección chilena en general. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la masculina, que ha tenido un reportaje que ha remecido, podríamos decir, la conversación, o al menos la discusión. Claudio Bravo, el que fuera capitán de la selección chilena, bicampeona de América en el 2015 y 2016 y subcampeona de la Copa Confederaciones ante Alemania en el 2017, fue vetado supuestamente por los otros referentes de la selección chilena. Es un reportaje que hoy entregó la revista del Deporte, el diario El Mercurio, asegurando que, por ejemplo, Gary Medel, Charles Aranguis, Eric Pulgar, hoy nuevo, no referente, pero de la nueva generación que está con mucho protagonismo en Europa, y también el propio Arturo Vidal, que ya se sabían los problemas que habían tenido tras la eliminación de Chile para clasificar al Mundial de Rusia 2018, le habrían dicho a Reinaldo Rueda que no convocara a Claudio Bravo. Primero porque llevaba mucho tiempo lesionado de para en el Manchester City y porque además sus conductas son contradictorias. Lo privado y lo público sencillamente les copó a algunos su relación con el otrora capitán de la selección chilena. Así, el oriundo de Beluco habría sido vetado por los jugadores y hay dos señales que fueron algo elocuentes para muchos de si esto es tan cierto como una fuente anónima o varias fuentes anónimas que cita el reportaje lo aseguran. ¿Por qué? Porque primero llegó a nuestro país Arturo Vidal y no habló con la prensa, algo muy extraño de alguien muy extrovertido, principalmente con los medios de comunicación y con las redes sociales. Y dos, se ha suspendido la conferencia de prensa de mañana de la selección chilena que ya estaba programada desde el domingo pasado. Entonces, si no hay algo que comunicar o desmentir, ¿por qué se suspende la conferencia de prensa? Dicen algunos. Bueno, eso ha sucedido mientras que hubo rayados también en Juan Pinto Durán al frente, por lo menos en uno de los muros que da a el denominado Búnker de la Roja, ahí en la comuna de Macul, pidiendo a Reinaldo Rueda que reconsidere muchas cosas de lo que ha informado de sus 23 para ir a la Copa América en Brasil. El que sí habló fue Mauricio Isla en el grupo masculino, el lateral derecho de el Fenerbahce turco, descartó de plano haber solicitado junto a otros referentes que no se convocara a Claudio Bravo. El conocido como Guaso Isla fue sindicado por el Mercurio en esto y le asegura de inmediato que esto no es así. Señores de MOL, dejen de inventar cosas y poner mi nombre en cosas que no son. Ha dicho en la red social de Instagram. Isla no se sumó a los trabajos de La Roja, ya que se encuentra aún en España, porque ha pedido permiso porque contrajo matrimonio hace escasos días con la modelo Gala Cardilora. Así está la situación. Bueno, pero vamos a la otra roja, la que supuestamente nos debería traer mayores resultados y alegrías. La selección chilena femenina este jueves en el Continental Arena de Regensburg en Alemania cayó por 2-0 ante su par germana. Este es el último examen de las dirigidas por José Letelier en el debut de la Copa del Mundo Francia 2019. El combinado se vio sobrepasado de principio a fin por las alemanas, quienes plasmaron en el terreno de juego su clara superioridad física y técnica. Se habla mucho de aquello que las seleccionadas chilenas, si bien tienen buena técnica, tienen gran capacidad física, tienen una altura al menos de 7 hasta 10 centímetros más baja que el resto de las seleccionadas. Algo que nos puede complicar porque el fútbol también se juega por la altura y los goles que se hacen por esa vía. Bueno, fue un cómodo triunfo, pero para muchos el problema fue que salió lesionada la arquera y capitana del equipo, Christian Endler. Así las cosas es que los goles de Alexandra Prop en un primer momento, delantera del Wolfsburgo, y de luego la defensora del Olympique de Lyon, se los digo de inmediato, Caroline Simón, marcaron el 2-0 con esta lesión de Christian Endler que deja a muchos complicados. Eso sí, se destacó en el regreso de la Roja femenina a la defensa Carla Guerrero, titular ante Alemania, quien no venía jugando desde noviembre del año pasado por una lesión
de rotura del ligamento cruzado de su rodilla. La zaguera del Rayo Vallecano jugó hasta el minuto 47 cuando fue sustituida por Yesenia López. Recordemos que Chile se estrena el 11 de junio por el grupo F del Mundial ante Suecia, subcampeona olímpica en Río 2016. El 16 de junio juega ante Estados Unidos, actual campeón del mundo en materia femenina, y el 20 se mide ante Tailandia, el partido que muchos dicen puede ser el más accesible. ¿Qué significaría aquello? Que Chile, si por ejemplo logra un empate con Suecia, no perdemos tanto con Estados Unidos y le logramos ganar a las tailandesas, podemos meternos en la siguiente fase, que sería ya un hito para el fútbol femenino, en este caso de las rojitas, o de la roja femenina, como le dicen muchos, y no darle el diminutivo para no igualarlas con la selección nacional adulta, que está viviendo todos estos problemas que se arrastran de un camarín muy quebrado que terminó tras la eliminación a Rusia 2018. Seguimos pendientes del fútbol femenino, también del masculino, en este mes de selección chilena, tanto en Francia como en Brasil, que estaremos abordando también en el FTC Noticias. 2 de la tarde en punto. Resumen en FTC Noticias. La Federación de Trabajadores del Cobre coordinó una mesa tripartita para la descarbonización en Tocopilla. Estuvo liderando una instancia de diálogo ante el gobierno, los sindicatos y Engie Energía. Las asambleas de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata votaron mayoritariamente huelga para ir a la mediación obligatoria. Parte mañana. Codelco asegura que es una negociación reglada, pero hará el mayor esfuerzo con tranquilidad. Nelson Pizarro entregó los resultados oficiales del primer trimestre 2019 de la cuprífera estatal. Hubo excedentes por 372 millones de dólares. El precio del cobre, eso sí, sigue a la baja en el mercado internacional. La OCDE advirtió que Chile es uno de los países con más empleos en riesgo por la automatización de la economía. 4 de cada 10 trabajadores no conocen los desafíos digitales, dice un informe. Las organizaciones sociales llamaron a protestar este 30 de mayo. El lema "Nos cansamos" convoca en redes sociales a manifestaciones esta tarde en Santiago y regiones. Y hay revuelo en La Roja. La versión de que los referentes vetaron a Claudio Bravo generó polémica. Alexis Sánchez además sigue en duda por una lesión en el tobillo. En Alemania, tras ser derrotada por el combinado local, la arquera Christiane Endler se lesionó en el último amistoso antes del Mundial en Francia. El tiempo en FTC. Se lo comentábamos, buen tiempo en el norte grande del país, 21 grados para Arica con cielos despejados, 20 para Iquique y nubosidad parcial para Antofagasta con 17 y 18 para Calama. Copiapó tiene 21 grados con cielos despejados. El gran saludo al Distrito Norte, fuerza, unidad, coraje, también a los sindicatos que están en esta mediación obligatoria ahí en la división Chuquicamata. Un abrazo, como siempre, a la familia minera, a los dirigentes y sus trabajadores para la división Radomiro Tomic, Ministro Ales, Gabriela Mistral, El Abra y también los más de 220.000 trabajadores y trabajadoras de la minería privada, junto también a la división El Salvador por Atacama. Serena Coquimbo, 17 grados con nubosidad parcial. Valparaíso, 15 grados con cielos nublados, chubascos y probabilidad de tormenta eléctrica de hasta vientos de 40 kilómetros por hora. El saludo por Quintero y Puchuncaví, que está muy complicado con esta decisión de la Corte Suprema de las 15 medidas para la contaminación ahí en la zona, a la fundición y división Ventanas por la costa. A los sindicatos Anglos, Chagres, Soldado y Los Bronces para Anglo American, ahí en el centro de la provincia de la Concagua y Marca Marca, también para Andina. El saludo a sus trabajadores, a la familia minera y sus dirigentes con Los Andes y San Felipe también con 14 grados solamente. Está cerrado el paso a los Libertadores, mucha nieve en la cordillera. Santiago tiene 16 de máxima con cielos nublados para la tarde. Rancagua, chubascos y vientos de hasta 40 kilómetros con máxima de 15. Y el saludo a la división El Teniente, ahí en Machalí, Rancagua también y O'Higgins. Talca con 14 cielos cubiertos y probables tormentas eléctricas para el Maule. 14 también para Chillán y el Ñuble con la misma situación. Cubierto, chubascos y probable tormenta con 40 kilómetros de viento para Concepción y 13 grados. Temuco tiene cubierto precipitaciones por tormenta eléctrica y ráfagas de hasta 50 kilómetros en la Araucanía, 15 grados de máxima. 14 con la similar condición y hasta 60 kilómetros de
vientos y ráfaga para Valdivia y Los Ríos, 12 para similar condición para Puerto Montt y Los Lagos. Coyhaique tiene cielos cubiertos con lluvia con 4 de máxima, 4 también para Punta Arenas con nubosidad parcial. La Antártica -9 con nubosidad parcial. Juan Fernández tiene nubosidad parcial con vientos de hasta 50 kilómetros y 17 de máxima, mientras que hay 23 de máxima para Rapa Nui, la isla de Pascua. Nuestras aplicaciones, como siempre, Mundo Sindical, que se está en su marcha blanca en los sindicatos de teniente. Radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC. www.ftc.cl. Nuestra columna vertebral, +56 9560 29721, +56 9560 29721, nuestro WhatsApp, FT Cobre en YouTube, Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, Federación del Cobre todo junto en el Instagram, @fed_trap_cobre en el Twitter. Así terminamos esta jornada informativa. Seguimos muy pendientes de lo que ocurre en el norte del país. También lo que está pasando con los chilenos afectados por los cortes de energía eléctrica en la zona central. Y muy pendientes de las novedades del mundo social, del mundo laboral, del mundo minero. Obviamente, en nombre de Cristian Quesada, las imágenes y sonido, y Felipe Barrales, les agradecemos la compañía. Siga con la radio FTC, también con toda la información, los videos en nuestra remozada página www.ftc.cl. Gracias por estar ahí. Fue FTC Noticias, a través de Radio FTC. 2 de la tarde, 5 minutos.